Y bueno, lo que hacíamos básicamente es que revisábamos de manera exhaustiva cuáles eran todas las posibles entradas a ese circuito, ¿ok? Y por lo tanto también podíamos ver cuáles eran todas las posibles salidas de ese circuito. Entonces, por un lado, tengo las combinaciones de las entradas. Estas son las combinaciones posibles que voy a tener en la entrada, ¿ok? Y por otro lado, tengo las posibles salidas del sistema. Todo esto que vemos acá, pues siguen siendo las salidas de nuestro circuito. Entonces, aquí lo que seguramente recuerdan, estas son las tablas de verdad de los operadores lógicos básicos. Por ejemplo, yo tengo aquí la tabla del operador lógico NOT, negación, que me dice tienes una entrada, que en este caso se llama X, ¿ok? Voy a poner nada más un circulito aquí, tratando de identificar que aquí lo que tengo únicamente es un operador NOT, ¿ok? Y que a la salida voy a tener esta expresión lógica, ¿no? Una X negada o el complemento de X. Y además, yo sé que esta tablita de acá, ojo, esa tabla de verdad me está describiendo de manera exhaustiva cómo se está comportando este operador lógico, NOT. Por ejemplo, si me está diciendo que si X vale 0, entonces si tengo que el caso de que X vale 0, me está diciendo que a la salida X va a valer 1. En este caso, X negada vale 1. Si X vale 1, pues voy a tener la salida X negada igual a 0. Así de sencilla es la interpretación que hicieron ustedes en sus cursos pasados de las tablas de verdad. Entonces, si lo ven, pues tenemos aquí ahora el operador lógico de, la tabla de verdad del operador lógico AND y de este lado la tabla de verdad del operador lógico OR. Y hay algunas cosas interesantes que podemos ver de esas tablas de verdad. Por ejemplo, aquí tengo una tabla de verdad para un operador lógico AND de 2 entradas. Pueden tener más de 2 entradas, eso seguramente lo recuerdan. E incluso acá tengo la tabla de verdad de un operador lógico OR. Y al menos nos tenemos que quedar con esta reglita básica que, repito, ya vieron en muchas ocasiones en su curso. Esta regla básica me dice que un operador lógico AND tendrá a su salida un 1 si y solo si todas sus posibles entradas valen 1. En todos los otros casos, la salida valdrá 0. Y el caso del operador lógico OR es, digamos que, un comportamiento inverso. Yo tendré a sus salidas 0 si y solo si todas sus entradas valen 0. La salida del operador lógico OR vale 1 en cualquier otro caso. Entonces, ya con esto ya recordarán ustedes que ya vimos cómo se están comportando las compuertas lógicas básicas. Y lo interesante de esto es que seguramente ustedes recuerdan que en su curso de diseño lógico vieron que existen también operadores lógicos compuestos, operadores lógicos más complicados. Por ejemplo, los famosos operadores lógicos XOR, NAND y NOR, que si se dan cuenta, pues ahora tienen una simbología diferente. Esta es la simbología que normalmente se emplea para el operador lógico XOR, la simbología que se emplea para el operador lógico NAND y la simbología que se emplea para el operador lógico NOR, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos es que cada uno de estos operadores implementa otra función lógica, ¿vale? Funciones lógicas que son compuestas. Por ejemplo, nada más para poner un ejemplo, el operador lógico NAND realmente es un operador compuesto que tiene como base los operadores AND. Este es un operador AND, ¿ok? Y este es el operador negación acá. ¿Ok? Todos estos dos operadores así de manera conjunta, estos operadores básicos, ojo, de manera conjunta, pues lo que hacen es que están implementados más bien mediante esta compuerta o este operador lógico denominado como NAND. Y entonces, si nos damos cuenta, cada uno de estos operadores lógicos se derivan de los operadores lógicos básicos y además tienen un comportamiento diferente. Por ejemplo, la expresión lógica implementada por un operador lógico NAND me dice que yo puedo tener tus entradas A y B y que a la salida tendré la expresión lógica A, B y todo esto negado, ¿no? Entonces, cada uno de estos operadores lógicos compuestos los vamos a utilizar, bueno, no mucho, pero es importante que los conozcan, porque cuando diseñamos nuestros circuitos combinacionales, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene saber todo este set de operadores lógicos que podemos utilizar para crear y diseñar nuestros circuitos digitales. Entonces, lo único que sabemos de estos operadores lógicos compuestos es que tienen pues comportamientos diferentes a los comportamientos que vimos hace un momento. Estos comportamientos también seguramente ya los recuerdan. Los podemos ver a través de la tabla de verdad
Y en esta tabla de verdad estamos viendo cómo se relacionan las entradas y las salidas, repito, de manera exhaustiva. Estoy viendo todas las posibles combinaciones que tendrá en la entrada y todas las posibles salidas que tendrá estos operadores lógicos. Ahora bien, pues de manera de síntesis o de resumen, ustedes saben que tenemos un conjunto de operadores lógicos que implementan diferentes operaciones lógicas y que tienen asociada una expresión lógica. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita a continuación de manera muy, muy breve, porque es importante para lo que vamos a construir en Verilog. E incluso esto también es importante si quieren seguir trabajando con VHDL. O sea, es muy importante que entendamos estos conceptos antes de construir nuestros circuitos. Entonces, lo que ustedes seguramente saben es que yo puedo construir un circuito digital con esos operadores lógicos de los cuales platicamos hace un momento. Por ejemplo, lo que ven del lado izquierdo de su pantalla es un circuito digital. ¿Por qué? Porque, pues, técnicamente tiene aquí, déjenme lo marco. Ok, porque tenemos de este lado el circuito en donde tenemos, por un lado, un conjunto de entradas. Aquí tenemos A, B, C y D. Y lo que sabemos es que esas son entradas digitales, ¿ok? Esto quiere decir que estas señales lógicas o variables lógicas, pues pueden tomar solo valores entre ceros y unos lógicos, ¿no? Eso sí, ya lo sabemos. Por otro lado, también este circuitito tiene de este lado una salida denominada como la salida X. Y también X, pues es otra variable lógica, ¿no? Este puede tomar valores de 0 o 1. ¿Vale? Hasta aquí creo que todo va bien. Ahora, lo interesante que quiero que vean es que cuando nosotros armamos nuestros circuitos, este circuito tiene una característica muy particular, que está constituido o construido utilizando operadores lógicos básicos. Aquí tenemos un operador lógico AND, otro operador lógico AND y un operador lógico OR. Y entonces, algo que ustedes saben es que yo puedo describir el comportamiento de este circuito de distintas maneras. Por ejemplo, aquí yo ya estoy describiendo el circuito de manera gráfica, es decir, gráficamente, con lo que tengo aquí ya, puedo ver cómo se está comportando el circuito y cómo están interconectados los operadores lógicos. ¿Ok? Este nivel o esta visión, pues para nosotros es como el nivel de compuerta. Estoy describiendo a nivel compuerta o operador lógico cómo está interconectado el circuito. Ahora, si se dan cuenta, ustedes lo pueden recordar. Cada operador lógico cada compuertita o cada operador lógico que puse en este circuito implementa una función lógica. Por ejemplo, habíamos dicho que este es el operador lógico AND, entonces tiene la entrada A aquí, la entrada B acá, lo pueden ver a través de esos cables, y yo sé que este operador lógico lo que hace es que implementa la multiplicación lógica. De hecho, ustedes lo pueden apreciar aquí. Yo tengo a la salida, aquí en este punto del circuito, yo tengo la salida A por B. Está multiplicando esas entradas lógicas. Lo mismo sucede en la compuerta o operador lógico que tenemos acá abajo, que tiene como entrada C y D. Entonces ustedes recuerdan que la salida de ese operador AND no es más que la implementación de esta multiplicación lógica, C por D. Finalmente, ustedes saben que aquí tenemos el operador lógico OR o suma lógica y tiene como entradas por un lado a por B y por otro lado a C por D. Esto quiere decir que a la salida yo tendré la expresión lógica AB más CD. Creo que todos ustedes hicieron esto alguna vez en su curso de diseño lógico. Ahora bien, este circuito puede ser descrito, ya les decía, desde varios niveles de abstracción. El primer nivel de abstracción, como que el más básico de todos, es que yo describa claramente cómo se interconectan las compuertas, o ya saben que compuerta es un sinónimo de operador lógico. Entonces, si yo quiero describir cómo se comporta un circuito digital, pues necesito describirlo, lo puedo describir más bien desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces el primero de ellos es a nivel compuerta. Yo a nivel compuerta puedo decir cómo se interconectan los elementos del circuito. Por otro lado, yo puedo quizá obviar todo esto. Déjenme incluso lo dibujo acá abajo. Yo puedo decir, ¿sabes qué? No me interesan los detalles internos de cómo está conectado el circuito. Es decir, yo sé que es un circuito digital
que tiene 4 entradas digitales, en este ejemplo A, B, C, D y una salida X. ¿Ok? Y yo puedo simplemente obviar o omitir todo lo que está aquí dentro y describir el comportamiento del circuito lógico a través de una expresión lógica, ¿no? A, B más C, D. ¿Ok? Si se dan cuenta, lo que acabo de hacer es exactamente análogo a lo primero, es decir, estoy describiendo el comportamiento del circuito a través de una expresión lógica. Yo entonces con una expresión lógica estoy indicando cómo se está comportando el circuito. Y de hecho, en teoría, podría incluso omitir todos esos detalles y decir, ¿sabes qué? No me interesa todos esos detalles de la expresión lógica. No me interesa el nivel de detalle de lo que veríamos con una descripción a nivel compuerta, sino lo que quiero es que me digas qué es lo que hace este circuito a nivel de una manera exhaustiva. Y entonces la otra forma de hacerlo es colocar la tabla de verdad. Es decir, yo puedo tener acá la tabla de verdad A, B, C y D, que son las entradas, ¿ok? De este lado la salida X, out, ¿ok? Poner aquí todas las posibles combinaciones lógicas que voy a tener en la entrada, que seguramente recuerdan cuántas son. Por cierto, ¿quién me ayuda? ¿Cuántas son? ¿Cuántas Son diferentes? 2 a la n, ¿no? Exacto, 2 a la n, donde n es el número de entradas digitales que tengo aquí. Por ejemplo, aquí tengo 4 entradas digitales. N va a ser 4 entradas diferentes a este circuito, entonces voy a tener 2 a la n diferentes combinaciones aquí, que en este caso son 16 diferentes combinaciones que van desde la combinación 0, 0, 0, 0, ¿ok? Que básicamente me está diciendo que puedo analizar el circuito cuando A vale 0, B vale 0, C vale 0 y D vale 0, y luego registrar la salida acá, que en este caso valdría 0, ¿no? Y así sucesivamente con todas las combinaciones en la entrada, hasta la combinación 1, 1, 1, 1, y que me permitan registrar el comportamiento de la salida, ¿vale? Entonces, lo interesante de esto es que estas son diferentes niveles de abstracción, si lo quieren ver así. El primer niveles de abstracción, perdón, que me permiten ver los detalles de un circuito digital. Por un lado, a nivel compuerta, veo todos los detalles de las compuertas y cómo se interconectan entre ellas. Por otro lado, un nivel más elevado, donde simplemente me interesan las ecuaciones lógicas que describen el comportamiento del circuito y que de esa manera también omito muchos detalles, digámoslo así, que me estoy subiendo en un nivel de abstracción. Y este otro, que es el nivel donde nosotros describimos cómo se está comportando el circuito. Ahora bien, aquí es donde empiezan los detalles importantes de lo que les quiero platicar en esta sección. Yo les decía que inicialmente era muy importante distinguir en el mundo de los circuitos digitales, de los digital circuits, que había dos familias. Una de ellas, los circuitos lógicos o circuitos combinacionales, y por otro lado, los sequential circuits o circuitos secuenciales. Aquí es donde entra lo interesante y es donde podemos aprender esta diferencia que existe entre estos dos tipos de circuitos. Si se dan cuenta, lo que tenemos del lado, del lado derecho de izquierdo de su diapositiva, ustedes pueden ver un circuito que le llamamos nosotros un circuito lógico o circuito digital. Este circuito digital entra en una categoría denominada como un circuito digital combinacional. ¿Ok? Y se llaman circuitos digitales combinacionales o circuitos combinacionales porque tienen una característica muy, muy peculiar. Y esta característica es la siguiente. Si recuerdan lo que les dije hace ya algunas diapositivas atrás, es que estas señales de entrada no son más que señales lógicas, que valen ceros y unos lógicos, donde ceros y unos lógicos representan niveles de voltaje. Son señales eléctricas. Entonces, cuando, por ejemplo, yo en las señales de entrada, déjenme incluso borro todo lo que hice para que lo vean con mayor claridad. Cuando yo, por ejemplo, voy a evaluar el comportamiento de este. Denme un segundo. Ok, ahí estamos. Ok, yo les decía que estas entradas digitales, ok, pueden tomar dos posibles valores, ceros y unos lógicos. Cuando una de estas variables digitales vale, por ejemplo, un 1, lo que ustedes saben es que este 1 realmente es una señal de voltaje, ¿no? Es, por ejemplo, aquí un nivel de voltaje que pueden ser, por decir un ejemplo, 5 volts, ¿no? Entonces, este nivel de voltaje lo que hace es que activa aquí dentro toda una circuitería. Ustedes saben que aquí dentro estos operadores lógicos están construidos utilizando transistores.
Entonces, lo que sucede es que estos niveles de voltaje empiezan a activar la circuitería interna de estos operadores lógicos y pareciera que estas señales se van propagando, o sea, van avanzando aquí, van haciendo que los circuitos internos de cada operador lógico se activen, funcionen, realicen una función y van avanzando estas señales eléctricas, se van propagando por estos niveles de compuertas, de operadores lógicos que se han construido aquí. Las señales se van propagando y hacen que la salida reaccione a esa señal eléctrica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si C vale 1, ya sabemos que esto es un nivel de voltaje y esa señal eléctrica pues se va propagando aquí y hace que todo el sistema reaccione. Lo interesante de un circuito combinacional es esta propiedad, la propiedad de que la salida depende del valor presente en las entradas. En otras palabras, si yo cambio o modifico o pongo un valor nuevo en las entradas, ese cambio va a propagarse y va a verse reflejado en ese mismo instante de tiempo que a la salida. Entonces, cada que yo pongo una entrada nueva, el sistema reacciona y me genera una salida. Es decir, en cualquier instante de tiempo, la salida, en cualquier instante de tiempo, ojo, la salida depende de las entradas. Es una función de las entradas. X es una función de A, B, C y D. En cualquier instante de tiempo. ¿Vale? La salida depende única y exclusivamente del valor presente en las entradas. Esa es una característica de los circuitos lógicos combinacionales. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, muchachos? ¿No? Bueno, yo les comentaba que cuando vimos el modelo presentado por von Neumann y su respectiva microarquitectura, vimos que hay diferentes tipos de circuitos ahí dentro. Todavía no entramos con los detalles, pero sí es importante que sepan que ahí vamos a tener varios circuitos combinacionales y es lo que vamos a ver a continuación, que podemos implementarlos utilizando, por ejemplo, Verilog. Pero antes de implementarlos, sí es importante que veamos lo siguiente y que recordemos estos conceptos para tener bien fresca la memoria con respecto al tema de diseño de circuitos combinacionales y podamos implementarlos fácil, pero muy fácilmente en Verilog. Es muy fácil la implementación de este tipo de circuitos en Verilog. De hecho, verán que cuando lleguemos a Verilog, ustedes podrán crear circuitos combinacionales en 5 minutos. Es sumamente sencillo. Sin embargo, para poder hacer eso sí es importante que comprendan estos conceptos. Ahora, por ejemplo, yo tengo otro ejemplo aquí, les tenía preparado. Denme un segundo. Ok. Aquí estamos. Ok. Vean lo que tenemos acá. Si se dan cuenta, nada más repito para traerles a la memoria lo que estamos revisando. Yo tengo otro circuito lógico. Yo ya sé en este ejemplo que este circuito lógico es un circuito lógico combinacional. ¿Por qué? Pues quizá podemos asociarlo a que está constituido únicamente por operadores lógicos que vimos al principio de la sesión, es decir, operadores lógicos AND, NOT y OR, ¿no? Aquí están los operadores lógicos AND. Aquí está otro operador lógico AND. Acá tenemos un operador lógico negación o NOT. Y acá tenemos un operador lógico OR. Esto quiere decir que este circuito es un circuito lógico combinacional, porque ustedes ya lo platicamos hace un segundito. Pueden ustedes ver que cuando yo pongo una señal eléctrica aquí en X, esa señal eléctrica se va a ir propagando por los operadores lógicos, va haciendo que el circuito reaccione, viene por acá y influirá en la salida. En otras palabras, la salida F es una función lógica que depende de X y de Y. ¿Sale? Ahora, yo les decía que lo que estamos viendo aquí, en este diagramita, ya es una descripción del circuito con un nivel de abstracción muy bajo, es decir, lo estoy viendo a nivel compuerta. Yo estoy viendo claramente cuántos compuertas u operadores lógicos tiene y cómo están interconectados entre sí. Sin embargo, yo les decía, bueno, esto también yo lo puedo implementar o describir utilizando una ecuación lógica. Que por cierto, ¿quién me ayuda? ¿Qué ecuación lógica me describe el comportamiento de este circuito combinacional? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuál es la expresión lógica que voy a tener para F1? Venga, ¿quién me ayuda? ¿Ya se durmieron todos?
Ok. es XY más X no Y, ¿no? Exacto, XY más XY negada, ¿no? Ok. Gracias por participar. Bueno, si se dan cuenta, aquí yo ya tengo descrito, es una manera análoga de describir cómo se está comportando el circuito. Yo ya sé qué hace este circuito. Y de hecho, incluso yo podría empezarles a hablar de algo que se conocen como otro nivel de abstracción. Este es el nivel compuerta, que, por cierto, seguramente se preguntarán, bueno, ¿por qué estamos viendo esto? Si ya lo sabemos. Bueno, es que esto que estamos viendo es la manera en la que nosotros diseñamos circuitos combinacionales utilizando Verilog en diferentes niveles de abstracción. Y creo que también sucede con VHDL. Yo puedo describir claramente cómo se interconecta compuerta con compuerta en este nivel de abstracción denominado el nivel compuerta. Yo puedo describir el circuito utilizando una ecuación lógica. ¿Okay? Y yo puedo también describir el circuito a través del comportamiento. Es otro nivel de abstracción. Describir qué hace este circuito. De hecho, ustedes pueden apreciar que puedo describirlo de la siguiente manera. Vean lo que voy a poner aquí. ¿Ok? Si este comportamiento del circuito yo puedo describirlo, repito, utilizando un lenguaje mucho más coloquial. Aquí le vamos a poner la descripción del comportamiento o del behavior del sistema. Behavior. Oh. Ok, yo puedo escribir cómo se está comportando este sistema. De hecho, si se dan cuenta, es un sistema muy sencillito. ¿Qué es lo que hace este sistema? La salida F va a valer X si Y vale 1. Y también la salida F va a valer X si Y vale 0. ¿Sí lo ven? Es decir, la ecuación lógica me está diciendo que si Y vale 1, luego se lo voy a poner aquí en el behavior, voy a poner si Y es igual a 1, entonces la salida F1 pues va a ser igual a X, ¿no? Es decir, si aquí le pongo un 1 lógico en Y, yo sé que 1 por X me da X y acá de este lado voy a tener 0, ¿no? Entonces, X, en este caso, el comportamiento del circuito me dice que la salida F vale X si Y vale 1 y no solo eso, sino que además, o en otro caso, el otro caso, es decir, cuando Y vale 0, F1 también vale X. Esto quiere decir que F1 es igual a X. Estoy describiendo ahora ya no con una ecuación lógica o con el nivel de compuerta, sino además estoy utilizando un lenguaje mucho más pues coloquial para describir cómo se describe el circuito, cómo está funcionando, qué es lo que hace. En otras palabras, cuál es su comportamiento. Y lo que vamos a ver es que estas tres formas de describir el comportamiento de un circuito, ya sea a nivel compuerta, ya sea ecuación lógica o incluso con un lenguaje más coloquial que me describen el comportamiento del circuito, yo puedo implementarlos con los lenguajes de descripción de hardware. Por ejemplo, vean lo que tenemos a continuación. Bueno, si se dan cuenta es otro ejemplito mucho más complejo porque tiene varios operadores lógicos, pero de entrada al menos lo que a mí me interesa son las siguientes cosas. Uno, que sepamos que esto de acá lo podemos ya identificar como un circuito combinacional. Ojo, porque la salida depende exclusivamente del valor presente en las entradas. Esto quiere decir que si yo cambio o manipulo el valor de la entrada, esta señal eléctrica se va propagando por estos operadores lógicos, va avanzando en el tiempo. Esto va sucediendo en el tiempo de manera muy, muy rápida, casi sucede de manera instantánea, pero influye en la salida. Y lo mismo sucede con cualquier otra entrada, espero lo vean. Es decir, todas las entradas lógicas están propagando señales a lo largo del circuito y al final la salida reacciona a esas entradas. Por eso es un circuito combinacional. La salida depende única y exclusivamente del valor que esté presente en la entrada. Otra cosa interesante es que, bueno, ya dijimos que X es una función de A, B, C y D, ¿ok? Y además que esto lo puedo expresar como una ecuación lógica. No lo vamos a hacer ahorita porque no quiero perder mucho tiempo con esto, pero sí espero que más o menos recuerden estos conceptos básicos de su curso de diseño lógico, ¿ok? Entonces, vean acá, tenemos otro circuito, un circuito todavía mucho más complicado, pero al menos, repito, lo que a mí me interesa es que identifiquen estas características. Uno es que este circuito tiene asociado un conjunto de entradas lógicas a A0, B0 y C0 para este caso,
que estas entradas lógicas, al ser variables o señales lógicas, cualquiera de ellas puede tomar valores entre, 0 o 1 lógico, ¿ok? Que además este es un circuito combinacional, perdón, porque estas señales se propagan por esos operadores lógicos, por aquí van todas estas señales eléctricas e influyen en estas dos salidas. Vean cómo, a diferencia de lo que platicamos hace un momento, este circuito tiene dos salidas, la salida C1 y la salida S0. Entonces, a la hora de que vamos a construir nuestros circuitos combinacionales, tenemos que identificar todas estas características. Aquí está la salida C1, la salida S0, y quiere decir que estas señales de salida, pues son funciones, ¿vale? De A0, B0 y en este caso C0, ¿no? Decíamos que al ser un circuito combinacional, pues lo que sabemos es que la salida depende única y exclusivamente de los valores presentes en la entrada, tal como lo platicamos hace un momento. Ahora bien, pues tal como lo vimos, yo puedo expresar las salidas con una ecuación lógica. Repito, no lo vamos a hacer, no quiero perder mucho el tiempo en esto, pero yo sé que aquí yo puedo escribir la ecuación lógica que me describe. Aquí voy a poner la ecuación lógica de esta salida, acá la ecuación lógica de esta salida, y estas ecuaciones me describen el funcionamiento del circuito, ¿ok? De hecho, si se dan cuenta, ya están, aquí tenemos la descripción del circuito a nivel compuerta. De este lado lo tendríamos a nivel ecuación lógica. Y yo podría, repito, no lo vamos a hacer, pero podría analizar el comportamiento de este circuito, qué rayos hace, y describirlo con un lenguaje mucho más coloquial. Otra manera, ya lo sabemos, de representar este circuito, no solo el nivel compuerta o el nivel ecuación lógica, sino que también podríamos describir este circuito a través de otra forma que se llama la tabla de verdad. Yo podría tener de este lado la tabla de verdad, la voy a escribir aquí. Este es el segundo paso, el truth table. En esta tabla de verdad yo tengo, ya lo saben, ¿no? De un lado tengo las entradas, A0, B0 y C0. Estas serán las entradas. De este lado tengo las salidas, C1 y S0, ¿ok? Y yo podría revisar de manera exhaustiva, es decir, analizar todas las posibles combinaciones en la entrada y todas las posibles combinaciones o respuestas que tendré en las salidas, ¿ok? Ya sabemos que al tener aquí 3 entradas lógicas, pues tendré aquí 2 a la n combinaciones diferentes, que no son más que 8 combinaciones diferentes, que tendré que evaluar. Y si yo tengo esta tabla, o si yo tengo estas ecuaciones lógicas, o si yo tengo este diagrama, quiere decir que yo ya puedo implementar ese circuito combinacional. Y seguramente recuerdan que vieron muchas técnicas para hacer esto, desde las famosas ecuaciones canónicas de un circuito, la síntesis de esas ecuaciones canónicas utilizando álgebra de Boole, o incluso minitérminos y maxitérminos para utilizar mapas K. Vieron muchas técnicas para la implementación de estos circuitos. Nosotros no lo vamos a hacer porque vamos a utilizar, yo les decía, una estrategia mucho más pragmática para implementar un circuito. De hecho, nos vamos a dar cuenta que cuando utilizamos Verilog o incluso con VHDL, podemos implementar este tipo de circuitos de manera muy, muy sencilla, porque podemos utilizar cualquiera de estas 3 estrategias, ya sea que diseñe el circuito a través de un nivel de abstracción a nivel compuerta, la otra es que lo haga a través de una ecuación lógica, o la otra es que incluso pueda describir el comportamiento del sistema a través, por ejemplo, de una tabla de verdad, o incluso con un lenguaje de mayor nivel, describiéndolo con sentencias tales como el if, else, o el case, o el switch, o el while. Puedo utilizar diferentes herramientas de alto nivel para describir este tipo de circuitos, ¿sale? Entonces, regresando al punto en donde estábamos, pues es muy importante que entendamos que la tabla de verdad para nosotros en Verilog va a ser de mucha utilidad para describir un circuito. Aunque, ahora sí, también debo decirlo, puede llegar a ser mucho más laborioso si utilizamos esta estrategia cuando tenemos circuitos muy, muy complicados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un circuito combinacional donde lo que tengo aquí... Vamos a ponerlo por ejemplo, y esto va a pasar mucho en nuestra computadora. ¿Qué pasa si yo tengo un circuito combinacional que tiene aquí, voy a poner un ejemplo, 10 entradas, ¿no? Tiene 10 entradas, 10 inputs, ¿ok? Y tiene quizá de este lado otras 10 salidas, ¿no? 10 salidas de este lado. Entonces, si se dan cuenta,
yo puedo describir este circuito combinacional a través de una tabla de verdad, sin duda. Pero el problema es que la descripción de este circuito a través de una tabla de verdad puede ser muy complicada y muy tardada. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es que en Verilog podemos optar por diferentes modos de implementación de un circuito, y esto depende en gran medida de la complejidad del circuito. Puede haber circuitos muy complejos que podamos implementar de manera más sencilla utilizando la descripción de su comportamiento. O bien puede haber circuitos muy básicos y muy simples que podamos describir quizá simplemente con una ecuación lógica o incluso con una descripción a nivel compuerta. O sea, podemos optar por diferentes modelos de diseño. Ahorita vamos a verlos con cierta calma, ¿sale? Entonces, lo que sabemos hasta ahorita es que todo circuito combinacional, ya a manera de resumen, todo circuito combinacional lo vamos a tratar de identificar así. Una caja, va a ser para nosotros esto una caja, un circuito combinacional, que para implementar esto en Verilog, repito, necesitamos analizarlo siempre con estas propiedades. Estas propiedades de estos circuitos combinacionales son importantísimas. Este circuito combinacional tiene un set de entradas, ¿ok? Tiene también, en este caso, un set de salidas y tiene asociado, ojo, varios niveles de abstracción. El nivel compuerta, yo puedo ver el nivel compuerta cómo está constituido este circuito. Otro nivel acá, que es el nivel ecuación lógica. Yo acá tengo una ecuación lógica que me describe exactamente lo mismo. E incluso de este lado, yo tengo una tabla de verdad que me está definiendo de manera exhaustiva cómo se comporta el circuito. O sea, estoy viendo el behavior o el comportamiento del circuito. E incluso, denme un segundo, ok, ahí está el behavior del circuito. Ok, e incluso yo puedo utilizar lenguaje de mayor nivel para describir el comportamiento. Por ejemplo, aquí están viendo la tabla de verdad y me está diciendo cómo se comporta el circuito. Pero incluso yo les decía, denme un segundo. Yo les decía que puedo utilizar otro lenguaje de alto nivel para describir cómo funciona este circuito. Lo vamos a ver ahorita en un ejemplito. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me basta ahorita del recordatorio de circuitos combinacionales. Si se dan cuenta, estamos omitiendo un montón de cosas. Álgebra de Boole, simplificaciones a través de los postulados del álgebra, mapas de Carnot, minitérminos y maxitérminos. Todo eso está quedando de lado. Lo único que nos interesa a nosotros de manera práctica es cómo se implementan este tipo de circuitos utilizando un lenguaje de descripción de hardware, particularmente Verilog. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es esto. Cómo se implementan este tipo de circuitos combinacionales utilizando Verilog. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? Es una síntesis muy breve de lo que vieron en su primera parte del curso de diseño lógico. ¿Dudas de esto? ¿Lo recuerdan bien? Gracias, Ernesto. ¿Por ahí alguien más? ¿Dudas, muchachos? ¿No? ¿Nada? Sé que es muy temprano. Sé que es muy temprano y los agarro a todos pues en la primera hora de la mañana, pero venga, sí se puede. Si tienen dudas, por favor, no se detengan. Pueden preguntarme lo que sea, porque eso ayudará mucho a que avancemos con paso firme en lo que vamos a ver. Recuerden, estamos como avanzando despacito y después vamos a empezar a correr. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es que todos estos circuitos que le llamamos circuitos combinacionales, los podemos implementar bien fácil. De hecho, les va a dar risa la manera en la que se hace esto en Verilog. Incluso también es bien fácil hacerlo en VHDL, tampoco es tan complicado. Pero lo que me gusta de Verilog es que se parece mucho a un lenguaje con el que ya han trabajado ustedes, denominado el lenguaje C. Esto seguramente todos lo han trabajado alguna vez en su vida, y es un lenguaje pues que ya muchos conocen, y que el salto del lenguaje C al lenguaje Verilog es pues muy sencillo, y eso ayuda mucho a comprender la herramienta de manera muy rápida. Entonces, la curva de aprendizaje pues es sumamente sencilla para hacer circuitos para hacer circuitos sencillos con Verilog, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo sé que cuando utilizamos un lenguaje de descripción de hardware Verilog, normalmente lo hacemos con la intención de que nuestros circuitos puedan ser evaluados y, en este caso, implementados en una tarjeta de desarrollo. De hecho, en la universidad ya tuvieron ustedes esta experiencia
Y si no, bueno, algunos de ustedes que todavía les tocó trabajar allá de manera presencial, pudieron tener la experiencia de descargar sus diseños de circuitos lógicos a una tarjeta de desarrollo. Para los que no lo pudieron hacer por el tema de la pandemia, pues seguramente es bueno que les cuente cómo funcionaba este asunto. Cuando nosotros diseñábamos un circuito lógico, un circuito digital, normalmente pasábamos por un proceso de desarrollo que consistía en un conjunto de etapas, que van desde la etapa de la concepción del circuito, que es lo que va a hacer el circuito, luego la captura del circuito a través de herramientas de software, y luego lo que hacíamos es que evaluábamos ese circuito. Entonces yo les decía que en la universidad tenemos estas tablillas tablillas de experimentación o de desarrollo, donde nosotros por un lado podíamos escribir o diseñar el circuito lógico, describirlo ya sea utilizando diferentes estrategias. Por ejemplo, hay a quien le gusta hacer estos diseños utilizando un modelo esquemático, es decir, simplemente dibujando el circuitito. O hay a quien le gusta hacer esto a través de un lenguaje especial que se conocen como HDLs. Lo interesante es que yo hacía estos diseños en la computadora y posteriormente descargaba estos diseños en la tarjeta de desarrollo. Y estos diseños se guardaban o se ejecutaban específicamente por algo que se conocen como PLDs o dispositivos lógicos programables. Son dispositivos que tienen un arreglo de operadores lógicos, un arreglo de compuertas que podemos programar. Hay muchas técnicas de programación, pero básicamente lo que hacíamos era como que prendíamos y apagábamos unos fusibles. Y entonces lo que sucedía es que mi diseño se implementaba en este PLD, ¿ok? Y ya podía verificar a través de múltiples elementos en la tarjeta de desarrollo como displays de 7 segmentos, por aquí había switches y por aquí, si mal no recuerdo, esta tarjeta tenía un set de foquitos LED que me permitían pues evaluar mi diseño. Y una vez que evaluaba mi diseño, pues ya sabía que efectivamente si funcionaba correctamente ya lo podía implementar ya como una solución y desarrollarlo y en este caso implementarlo de alguna otra manera. Entonces lo interesante de esto es que estos dispositivos se volvieron muy populares, los PLDs, porque por un lado podíamos implementar circuitos muy complicados. Imagínense, vamos a implementar una pequeña computadora. Circuitos muy complicados en el PLD, de manera tal que no necesitábamos implementarlos en un protoboard con los famosos circuitos que ustedes también seguramente vieron alguna vez en su formación, esas cajitas que son los circuitos integrados que tenían unas patitas así y que teníamos que conectar en el protoboard y luego cablear, ¿no? Tenemos nuestras arañas ahí al momento de implementarlo circuitos complejos en una protoboard. Aquí nos evitamos todo eso. Todos esos problemas los podemos resolver utilizando estos FPGAs, que en este caso son dispositivos lógicos programables. Y otra de las grandes ventajas es que yo podía modificar mi diseño simplemente jugando con lo que tengo acá, ya sea que lo cambie de manera esquemática o utilizando el lenguaje de descripción de hardware, si algo no me gustaba en el circuito, y simplemente reprogramarlo, ¿no? Volverle a cargar el programa y ver una nueva implementación de mi diseño. Entonces, de esta manera, pues era muy fácil diseñar circuitos e implementarlos. Incluso el proceso de modificarlos y cambiarlos también se simplificaba mucho. Entonces es muy fácil jugar con estas herramientas. Ahora bien, yo les decía que existen varias estrategias para hacerlo. Uno es que yo... dame un segundito. Uno es que yo capture... Una es que yo capture mi diseño utilizando un modelo gráfico denominado como el esquemático, y el otro es que utilice un lenguaje de descripción de hardware. Aquí hay que hacer una distinción muy importante y que debe de quedar bien clara para todos ustedes, aunque creo que ya lo saben. Un lenguaje de descripción de hardware no es un lenguaje de programación. Aquí se rompe ese paradigma con el que han estado trabajando muchos años en su formación como ingenieros, la mayoría de ustedes ingenieros en computación. Cuando yo diseño un programa para una computadora, un programa pues tradicional, lo que sabemos es que está constituido por un conjunto de instrucciones y que nuestra computadora pues técnicamente va a ir ejecutando instrucción por instrucción y va a ir ejecutando el programa hasta que lo termina, ¿no? De arriba hacia abajo, de manera secuencial. Punto. Es lo que haría una computadora con un programa, con un lenguaje de programación tradicional.
Yo escribo un programa con este tipo de lenguaje tradicional y yo sé que la computadora lo va a ejecutar de manera secuencial hasta que termine su ejecución. Esto es muy importante que quede claro esta distinción. Cuando yo escribo un programa en este lenguaje denominado como lenguaje de descripción de hardware, yo también voy a poner aquí varias líneas de código que parecen ser un programa. Lo importante que tenemos que entender es que estos programas no se ejecutan como los programas de computadora. De hecho, aquí esta concepción de que hay una ejecución secuencial es errada. ¿Ok? Un lenguaje de descripción de hardware, de hecho su nombre lo dice, me está describiendo cómo se va a implementar el hardware. En otras palabras, no es un programa, sino es una descripción que le dice a nuestra aplicación, y especialmente aquí, cuando lo bajamos al FPGA, le está diciendo este programa que las reglas, si lo quieren ver así, las reglas de construcción del circuito. No es un lenguaje de programación tradicional, esto hay que tenerlo bien en cuenta, y es este cambio de paradigma es el que puede complicarnos mucho la visión de lo que está haciendo nuestros programas en Verilog. Entonces recuerden, vamos a escribir, le decimos programas en Verilog, pero realmente no son programas, son como recetas descriptivas de lo que se va a construir en hardware. Entonces, cuando nosotros hacemos estas recetas descriptivas, que bueno, espero para simplificar nuestro diálogo, le voy a llamar programas, pero no son programas formalmente dicho, son descripciones de cómo se va a implementar hardware. Cuando yo haga estas descripciones, pues voy a utilizar un lenguaje que se conoce como el lenguaje Verilog. ¿Puedo utilizar el lenguaje VHDL? Pues sí, sí se puede. ¿Podemos hacer lo mismo? Claro que podemos hacer lo mismo. El que más les guste, eso ya es decisión de cada uno de ustedes. Yo prefiero irlos guiando con Verilog. Verán que es mucho más fácil de aprender. Incluso todo lo que aprendieron de VHDL se les puede olvidar rápidamente cuando vean a Verilog. Es muy fácil de implementar. Es muy fácil esta herramienta. Es muy fácil dominarla rápidamente. Y con lo que vamos a ver aquí, todavía es mucho más fácil porque solo vamos a ver cosas pragmáticas. No vamos a aprender ni todo diseño lógico, ni todo lo de Verilog, solo cosas básicas que vamos a necesitar para el diseño e implementación de nuestra computadora. ¿Ok? Entonces, yo les decía que vamos a jugar con estos programas. No son programas realmente, en estas descripciones de hardware, utilizando este lenguaje Verilog. Yo les decía, bueno, ¿por qué Verilog? Primero porque es muy fácil de aprender, se parece mucho al lenguaje C, tiene otras características muy interesantes. La primera de ellas es que normalmente nuestros diseños pueden seguir un modelo de diseño modular, es decir, yo puedo tener cajas, diferentes módulos que puedan interconectarse entre sí. ¿Ok? Y cada módulo pues se parece mucho a un circuito digital que hemos visto, es decir, cada módulo que tenemos en Verilog pues es una cajita que tiene un conjunto de entradas, ¿ok? Y también tiene asociado un conjunto de salidas. Así de sencilla va a ser nuestra caja, va a tener entradas y salidas. Lo interesante es que podemos utilizar diferentes estrategias de diseño, diferentes niveles de abstracción, tal como les comentaba hace un momento, y por eso lo vimos así. Yo puedo, por ejemplo, describir el comportamiento de este circuito utilizando algo que se conoce como la de descripción a nivel compuerta. Yo puedo describir este circuito con otra forma de hacerlo que se conoce como el data flow y una más que se conoce como el behavioral. Nosotros en este curso vamos a utilizar este modelo. El behavioral es un nivel de abstracción muy muy alto donde podemos utilizar instrucciones de alto nivel y que nos van a simplificar mucho el trabajo. Verán que si saben hacer esto, pueden implementar circuitos lógicos combinacionales tan complejos como quieran. Y vamos a ver este caminito, nada más para que quede clara la distinción entre estos modelos de diseño de circuitos combinacionales. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber, yo les decía hace un momento, es que Verilog se basa en esta idea, la construcción modular. Es decir, yo tengo módulos, yo puedo tener aquí un módulo que puede ser un circuito lógico combinacional o secuencial, lo que ustedes quieran, y por acá puedo tener otro módulo y por acá tener otro módulo, ¿vale? Verilog se basa, repito, en esta idea, en la creación de módulos. Este va a ser un módulo aquí. Aquí tengo otro módulo. Y acá tengo otro módulo. Que son como cajitas, básicamente. Y lo interesante es que todas estas cajitas, pues tienen asociadas entradas o puertos de entrada. Tienen asociados puertos de salida. Ok, pensemos que están así estas cajas. ¿Vale?
y voy a diseñar este circuitote en Verilog. Entonces, si yo voy a diseñar un circuito así, de este nivel, les decía que yo puedo seccionar un circuito con esta idea de la modularización. Yo puedo modularizar el circuito utilizando Verilog y cada módulo, repito, tiene un set de entradas, su respectivo conjunto de entradas, y tiene también su respectivo conjunto de salidas. Hasta aquí pues creo que todo está fácil, ¿no? Entradas y salidas en todo módulo, y además todo módulo vamos a poderlo identificar dentro de Verilog. Ahora bien, ¿cómo lo hago en Verilog? O sea, ¿cómo creo esas cajitas? Verilog requiere de 3 pasos básicos. Primero, la siguiente sintaxis que van a ver aquí. Yo debo declarar la cajita, ese módulo. ¿Ok? Y lo hago a través de la palabra reservada module. Yo digo, ok, voy a hacer una cajita. Básicamente esa palabra reservada me está diciendo, voy a construir una cajita en hardware. Esa cajita tiene que ser identificada en Verilog con un nombre. Esto quiere decir que aquí yo podría tener el módulo X, aquel módulo Y y aquel módulo Z, por decirle algo. Yo tendría que ponerle nombres a todas las cajas para poderlas identificar en mi diseño. Y luego lo que sigue es que yo debo declarar los puertos de entrada a través de la palabra reservada input. Por cierto, esto entre paréntesis, o sea, abro paréntesis, cierro paréntesis acá, pero una vez que abro paréntesis utilizo la palabra reservada input y declaro cuáles son los puertos de entrada. ¿Ok? Les pongo nombres a los puertos de entrada. Aquí en este ejemplo pues tiene port name 1 y port name 2. Entonces pensemos que acá en el módulo X yo digo, bueno, las entradas se van a llamar A, B y C. Es decir, toda entrada tiene que tener un nombre. Y también si se dan cuenta, en este escenario, cuando declaro la caja, aparece la palabra reservada output, que básicamente me está diciendo que los siguientes nombres, separados por coma, son los nombres de las salidas. Por ejemplo, yo puedo poner aquí en este escenario que las salidas se llamen W, Y, Z, no sé, F. ¿Vale? Entonces, aquí viene la lista de los puertos de salida. Y ahora aquí cometí un error. Bueno, no un error. Esta palabra reservada end module me dice que acaba la descripción del módulo, acaba la descripción de toda la cajita. Espero lo vean. Ahorita ni siquiera es necesario que veamos esto de acá. Nada más me basta con eso. Toda caja en Verilog se declara con un nombre, o sea, se define por un nombre y se define por defecto las entradas digitales y las salidas digitales. Punto. Hasta ahí es lo primerito que estamos viendo. Ahora, aquí, voy a mover momentáneamente esta línea, ¿vale? Acá abajo. Esta es la línea que me termina el módulo. En módulo. Quiere decir que el módulo pues está definido por todo este código aquí que ponga, todo el código en Verilog que escriba, me va a definir el comportamiento de esa caja. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace esa caja? Entonces creo que hasta lo tenía que en otra diapositiva. Déjenme se las pongo. Ok, sí lo tenía. Entonces, vean lo que tengo aquí. Si se dan cuenta, tengo del lado derecho un circuito, que por cierto ustedes ya saben que ese es un circuito combinacional, ¿no? Circuito combinacional que tiene, en este ejemplo, tiene 3 entradas, X1, S y en este caso X2, y tiene por acá una salida, F, ¿vale? Ahora, si yo quiero implementar este circuito digital en Verilog, yo puedo hacerlo de esta manera. Yo primeramente defino el módulo, ¿vale? Déjenme lo marco acá. Aquí está la palabra reservada module, que me dice, bueno, ok, voy a describir un módulo. Yo les decía que ese módulo, necesita un nombre, que en este caso se llama ejemplo. ¿Vale? Entonces esta cajita dentro del entorno o dentro del ecosistema Verilog se va a llamar ejemplo. Así se va a llamar esta caja. Así la vamos a identificar dentro de todo mi diseño del circuito. Ejemplo, así es la caja del módulo. Y luego les decía que abro y cierro paréntesis. ¿Ok? Abro y cierro paréntesis. Y lo que pongo aquí entre paréntesis, ya lo habíamos dicho, es la descripción de los puertos. Lo que están viendo aquí en este escenario es otra manera de hacerlo. Son 2 formas de hacerlo. Hay 2 formas de hacer la descripción. Una es que yo aquí ponga la palabra reservada input, como lo hicimos hace rato. Input. Y declare cuáles son las entradas. Input, en este caso van a ser X1, X2 y S. Esa es la palabra reservada input, las entradas, ¿vale? Y luego ponga la palabra reservada output y determine que la salida es F, ¿no? Y esto lo cierro así entre paréntesis. Esa es una forma de hacerlo, como lo vimos hace un momentito. La otra forma de hacerlo es que declare inicialmente todos los puertos sin decir cuáles son de entrada y de salida.
¿Ok? Aquí estoy declarando que X1, X2, S y F son los puertos de esa caja. Y luego, de manera quizá mucho más ordenada, ponerlas acá, ¿no? Decir cuáles son nuestros respectivos puertos de entrada y cuáles son nuestros respectivos puertos de salida. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿Ninguna? Todo bien por ahora. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Órale, pues perfecto. Bueno, entonces lo que estamos viendo es que Verilog es muy facilito, al menos en la parte inicial, describir la caja. Cómo se está, cómo se está comportando la caja, es muy fácil de verlo, ¿no? Finalmente yo les decía que todo módulo pues tiene que tener su respectivo fin del módulo. Hasta ahí todo bien. Ahora, si nos damos cuenta, yo les decía hace un segundito que aquí es donde sucede la magia. Aquí entre estas dos palabras, module y end module. Porque es aquí, en este punto, donde nosotros vamos a describir el comportamiento del circuito. Vamos a decir qué es lo que queremos que haga ese circuito con las entradas y salidas, cómo se van a relacionar entre ellas. Y hay muchas formas de hacerlo. Ya se los había comentado yo. Y lo vamos a ver a través de estos 3 ejemplos, aunque les repito, nosotros todo esto lo vamos a hacer con el lenguaje en el modo behavioral, el modo más avanzado de todos, para que sea mucho más fácil de implementar este circuito, aunque es importante que conozcan todos, porque todos los modelos de diseño o todas las formas de diseñar un circuito, porque en algunas ocasiones pueden encontrar que es más fácil implementar este tipo de circuitos utilizando otra estrategia. Y vean por qué es importante decirles esto. Lo que vamos a ver entonces es cómo bajo todo este circuitito acá a este bloque rojo. Aquí van a ver líneas de código que van a describirme cómo está ese circuito, cómo se comporta este circuito. ¿Sale? Entonces, vean lo siguiente. Vamos a ver que hay diferentes niveles de abstracción. El primero, el más básico de todos, que se conoce como la abstracción nivel compuerta. Esta abstracción nivel compuerta me dice que, recuerden, aquí están las partes iniciales de nuestra caja, módulo y end module, pero este nivel de abstracción me dice que yo debo describir cómo se comporta el circuito a nivel compuerta y cómo se están interconectando dichas compuertas. Eso lo ven ustedes aquí entre estas líneas que había dicho que es donde sucede la magia. Si se dan cuenta, aquí en Verilog yo tengo la posibilidad de utilizar palabras reservadas como not, and, y or, que no son más que operadores lógicos que puede implementar Verilog. Y lo que tienen estas funciones ya predefinidas por Verilog es que me dicen, bueno, pues tú nada más dime cuáles son las entradas y de este lado me pones las salidas. Vean lo que estoy diciendo. Tengo una compuerta not que técnicamente es esta de acá abajo, donde tengo... espérame, ¿alguien tiene encendido el micrófono? Ok, ya. Ok, entonces yo les comentaba que lo que tengo aquí es una compuerta. Estoy describiendo a nivel compuerta la compuerta NOT, que tiene por entrada S, esta es la entrada, y por salida K. Esta salida K es una salida como auxiliar, si lo quieren ver así, donde tengo aquí la entrada S, y aquí lo voy a agarrar, digamos, voy a agarrar la salida de ese operador lógico NOT en una variable auxiliar que le llame K. Y luego por acá tengo esta otra línea de código que me dice que hay una compuerta AND, ¿ok? Esa es la compuerta AND que está acá arriba, que tiene por entradas, estas son las entradas, que tiene por entradas X1, que es la que está acá arriba, X1, tiene por entrada esta variable auxiliar que utilicé, que se llama K, y la salida la voy a agarrar en una variable auxiliar que se llama G. En otras palabras, pareciera que estoy dibujando el circuito, porque lo estoy implementando a nivel compuerta. Vean cómo aquí aparece otro operador lógico AND, que con esta palabra reservada me dice que voy a utilizar una compuerta lógica AND que tiene por entradas S y X2, que en teoría están aquí. Aquí está S, aquí está X2, y me dice que la salida la voy a agarrar en una variable auxiliar H. ¿Ok? Esta es la salida. Y finalmente la última operador lógico OR, que me dice las entradas son G y H, que son los auxiliares donde agarré las salidas de las compuertas AND previas. Entonces yo aquí tengo como entradas G y H y tengo la salida F, que en teoría F ya es parte de los puertos de la caja, ¿no? Así de sencillo. Entonces, si se dan cuenta, este modelo de programación de nuestros circuitos combinacionales utilizando Verilog, pues es muy, muy complicado. O sea, si yo quiero implementar ese circuitito, pues ya me daré cuenta que necesito en este escenario, pues todas las compuertas que lo componen y utilizar, en este caso, variables auxiliares para ir llevando como el control
de las conexiones que se van a dar entre las compuertas lógicas. Entonces, esto pues funciona pues relativamente bien para este ejemplo. Sin embargo, imagínense ejemplos tan complicados como el que les mostré hace unos segundos, ¿no? Entonces, si yo quisiera implementar, por ejemplo, este circuito, este de aquí, en Verilog, siguiendo este modelo de programación a nivel compuerta, pues me voy a dar cuenta de que sería muy tardado escribir este circuito utilizando ese nivel de abstracción. Entonces, si ustedes ven, podemos utilizar otros niveles de abstracción mucho más eficientes para implementar circuitos combinacionales. El siguiente es el que se conoce formalmente en Verilog como el nivel de flujo o nivel flow level. Y utiliza algo más interesante. Vean, aquí les voy a poner el mismo contraste. Sale. Ahí está. Sigue siendo el mismo circuito, pero ahora lo vamos a implementar con un nivel de programación diferente, algo que se conoce como el flow level. Volvemos a la misma idea, circuito combinacional con sus respectivas entradas X1, S y X2 y su respectiva salida F. Entonces, en este escenario ya sabemos lo que significa todo esto de acá. Estas líneas de código que puse en rojo, enmarcadas en rojo, perdón. Me están describiendo nada más el cascarón del circuito. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llama el cascarón o la caja? Este módulo tiene un nombre y además tiene asociados puertas de entrada y puertas de salida. Punto. Es lo único que estoy haciendo, el cascaroncito. Sin embargo, yo les decía que este nivel de programación es mucho más interesante. Vean cómo lo que estoy utilizando en Verilog es una palabra reservada denominada como assign. Este assign hay que tener cuidado con su significado. Le está diciendo que todo el tiempo esté asignando estas variables lógicas a esta salida F. Creo que no se ve esto. Ok, todas estas variables lógicas decíamos que pueden estar cambiando en el tiempo. Son las entradas. De hecho, aquí está la entrada S, la entrada X2, X1, S y X2, ok. Y entonces todo siempre se está haciendo una asignación continua. Todo el tiempo se está asignando los cambios que sucedan en las variables S, X1 y X2, se están asignando a la salida F. Si se dan cuenta, yo lo que estoy haciendo aquí, eso es utilizar una de las grandes virtudes de Verilog, que es el uso de operadores lógicos de esta manera. Por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí tenemos este símbolo, ¿ok? Tenemos este otro símbolo, tenemos este otro símbolo, que nos definen operaciones lógicas. Entonces, si ustedes lo aprecian aquí, lo que tengo aquí básicamente es la ecuación lógica del circuito. De hecho, si ustedes lo ven, habíamos dicho que F tenía por ecuación lógica X1 por S negada más X2 por S, ¿no? Esa es la ecuación lógica de este circuito. Entonces, si se dan cuenta, esta expresión lógica está escrita aquí. Aquí tengo este operador lógico, es el operador NOT, que está negando a S, quiere decir que aquí tengo S negada. Este operador ampersand significa una AND, entonces en teoría está haciendo una multiplicación lógica con X1. Este pipe significa un OR, entonces estoy haciendo una suma aquí. Y del otro lado tendría S por X2, ¿vale? Porque tengo aquí nada más el operador AND. Entonces, si se dan cuenta, en Verilog existe este otro modelo de abstracción que me permite capturar un circuito combinacional utilizando nada más la ecuación lógica. Yo nada más escribo la ecuación lógica y ya acabé. Ya tengo el circuito combinacional funcionando. Ya no tengo que describir, como sucedió hace un momento, ya no tengo que describir a nivel compuerta por compuerta, cómo se están interconectando entre ellas. Sino acá estoy haciendo una abstracción mucho más elegante que me permite de implementar este circuito de manera mucho más ágil. Simplemente es una línea de código y ya acabé, ¿no? Ahora, finalmente hay otra forma de hacerlo, ¿ok? Que es lo que se conoce como el modo behavioral o de comportamiento del circuito. Yo les decía que yo puedo analizar cómo se comporta este circuito. Vean lo que dijimos hace un momento. Decíamos que F era igual a X1 por S negada más X2 por S. Esta es la ecuación lógica del circuito y ya vimos cómo se implementa utilizando Verilog. Ahorita lo vamos a hacer bueno, ya no nos va a dar tiempo. De hecho, no me había percatado, ya estamos casi terminando. Bueno, nada más déjenme terminar esta idea. Yo lo que puedo hacer en Verilog, y ya lo vimos, es que puedo capturar compuerta por compuerta, o bien puedo capturar la ecuación lógica y ya implementé este circuito.
Les decía que este modelo que sigue es el modelo mucho más avanzado de captura de un circuito combinacional, porque lo que hacemos es que tratamos de describir su comportamiento. Y una forma de describir su comportamiento es tratando de analizar qué hace este circuito. Por ejemplo, yo puedo describir el comportamiento de este circuito pensando en lo siguiente. ¿Qué pasa si S es igual a 1? ¿Qué pasa si S es igual a 1? Si se dan cuenta, la ecuación lógica me dice, si S es igual a 1, tú vas a tener que la salida F va a ser igual a X2. El otro caso, es decir, ¿qué pasa si S es igual a 0? Si se dan cuenta, en el otro caso, F va a ser igual a X1. ¿Ok? Entonces, lo que tengo acá es que estoy describiendo cómo se comporta el circuito con un lenguaje que seguramente ustedes pueden ya ver el mapeo a un lenguaje de alto nivel, el famoso if-else. Es decir, con un if-else yo podría describir cómo se comporta el circuito. Entonces, Verilog me da esa otra posibilidad. Y vean lo que tengo acá. Yo tengo el famoso modelo de programación basado en el behavioral o comportamiento. Otra vez, la cajita está descrita con el código que ven del lado izquierdo, donde ustedes ya identifican para qué sirve esto de aquí, ¿no? Esto de aquí y esto de acá. Esas líneas de código enmarcadas en rojo son simplemente la descripción del cascarón del circuito que vamos a implementar. Ahora, si se dan cuenta, las cosas cambian ligeramente utilizando Verilog. Y ya con esto cierro la sesión de hoy para no robarles mucho tiempo. No saben qué, chavos, ya son 8:30. Yo tengo ahorita una reunión con el jefe de departamento. Vamos a parar aquí el análisis que estamos haciendo. Y ya será hasta la siguiente sesión donde revisemos cómo se implementan y evalúan estos circuititos utilizando Verilog. Aprovecho este par de minutos que nos quedan para preguntarles si tienen alguna duda de lo que he estado platicando con ustedes. ¿Dudas? No, profesor, todo bien. ¿Todo bien? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces vamos a detener la sesión y ya nos vemos por acá el próximo viernes, ¿no? Ya el viernes nos vemos por acá, ¿sí? Tengan buen día, nos vemos por acá y espero vayamos avanzando rápido en el contenido del curso porque es un curso sumamente extenso, así que la siguiente sesión le vamos a meter un poquito más de velocidad. Así que nos vemos el próximo viernes. Buen día. Buen día, profesor. Gracias, Martín. Gracias a todos. Recording stopped.